En la sesión anterior empezamos a hablar de los patrones, ¿cierto? Y nos metimos un poco en la parte de arquitectura por capas, a explicar qué era la arquitectura por capas, cuál es su relevancia y cuáles eran las capas que debía tener uno, y empecé a hablar muy por encima de cada uno de esos patrones clásicos. Cuando hablo de patrones clásicos, dentro de la arquitectura hay que entender dos cosas. Hay unos patrones que se llaman patrones top, o sea, patrones que son los que definen la estructura general del software, que son los primeros que uno divisa, y hay patrones que se pueden utilizar en cualquier nivel de la arquitectura, o sea, patrones no top o patrones habilitadores, también se les puede denominar. Entonces, dentro de esos patrones top hay patrones que son clásicos, que son muy utilizados desde hace muchos años para poder hacer la definición de la arquitectura de un producto software. Son los que más conocemos, los que más vemos en la estructura de la aplicación. Como mencionaba en el tema de los principios, ¿cierto? Básicamente en toda empresa ahora, todos los aplicativos tienen arquitectura por capas y lo establecen como un principio. O sea, en las arquitecturas modernas casi que tener una arquitectura por capas es obligatorio en el mundo o en el tipo de problema en lo cual lo amerite. Pero si revisamos cualquier tipo de problema, siempre vamos a dividir ese problema en capas. Si hablamos de arquitectura SOA, por ejemplo, que es una arquitectura de integración y arquitectura de servicios, vamos a tener múltiples capas allí. La capa de servicios, la capa de integración, la capa de orquestación, la capa de usuario final o de cliente final. Listo, hay capas. Si vemos los niveles OSI, ahí hay capas. Si vemos arquitecturas basadas en eventos, o la que vamos a ver hoy, que es Event Driven Architecture, también uno puede definir capas. Una capa de publicadores o generadores de eventos, una capa de receptores de eventos, una capa de procesadores de eventos y unas acciones que se toman, que es otra capa. O sea, siempre todo sistema lo vamos a poder dividir por capas. Eso hace que la arquitectura por capas no sea como algo muy diciente de que estamos aplicando prácticas arquitectónicas. ¿Okay? Es un patrón clásico, es un patrón básico que nos da idea de cómo debemos tener u organizar nuestra aplicación. Tenemos las tuberías y filtros, los repositorios, el broker, que vamos a entrar un poco hoy en el tema del broker, porque la mayoría de las empresas requiere integración entre publicadores y servidores, solamente que los brokers nosotros los podemos hacer de diferentes formas, y el broker como patrón tiene unos elementos básicos cuando uno trabaja con ellos y debería cumplir con esos componentes. Voy a ver el broker desde dos puntos de vista. El broker como estructura, en la cual integramos publicadores de servicios o servidores con consumidores o clientes con servidores. Y vamos a ver el broker desde el punto de vista de una subarquitectura dentro de lo que es una aplicación. O sea, ¿cómo vemos el broker? ¿Como una arquitectura top cuando yo voy a hacer un broker, o cómo vemos el broker dentro de como un habilitador de integración dentro de una aplicación? Y listo, los otros, en Model View Controller, que es para interfaz de usuario, y otros tipos de patrones. Dentro de estos patrones, o cuando nosotros trabajamos con patrones o con arquitectura, debemos tener en cuenta algo. Es que nuestra arquitectura, lo que nosotros lo que nosotros tengamos dentro de nuestra organización se va a ver reflejado en la arquitectura de nuestras aplicaciones. Si nuestra organización está muy bien estructurada, nuestras aplicaciones van a estar estructuradas o deberían estar estructuradas conforme a cómo es la organización. Y eso también nos da cuenta de que de la forma como nosotros hablemos, de la forma como nosotros
llevemos el proceso de desarrollo de aplicaciones, va a quedar la arquitectura de la aplicación. Por eso a veces dicen es que la arquitectura emerge, sobre todo en entornos ágiles se habla de que las arquitecturas son emergentes. ¿Por qué? Porque se dan por la naturaleza del mismo negocio y la arquitectura queda conforme a lo que es la dinámica de los equipos de trabajo y la dinámica del negocio. No hay que sentarse en una torre de marfil allá a pensar en arquitectura, sino que va evolucionando conforme el negocio y conforme el producto va evolucionando. La ley de Conway, que es la que nos puede dar este tipo de lineamiento, nos puede dar esta idea, nos dice que las organizaciones que diseñan sistemas se restringen a producir diseños que son copias de las estructuras de comunicación de esa organización. ¿Esto qué quiere decir? Que si la organización está por procesos, nuestras arquitecturas deberían trabajar por procesos. Si nuestra organización se centra en los datos, nuestras arquitecturas deberían ser centradas en datos. Si nuestra organización se basa en tareas, nuestras arquitecturas deberían ser centradas en tareas. Si nuestra organización es un revuelto de cosas, donde no hay estructura de nada, donde no se sabe quién es quién, nuestras arquitecturas, nuestras aplicaciones van a quedar igual de enredadas. Porque es imposible que nosotros tratemos de organizar el negocio a partir de las aplicaciones. Las aplicaciones van a tomar la forma del negocio, no al revés. Es uno de los errores que a veces se comete. Le delegan la responsabilidad al producto software de que solucione los problemas organizacionales.